Hola pirata, soy José Luna y tras el primer año con esta Sire S7 voy a hablar de mi experiencia con esta belleza de guitarra. Mira, cosas positivas, cosas negativas y sobre el futuro de la guitarrita. Veremos 3 puntos clave y mi opinión personal con esta guitarra. Y voy a hablar solo de esta, ¿vale? De la que tengo en posesión durante un año. No voy a generalizar sobre demás guitarras de la misma marca. Así que bienvenido al canal de Guitarra de Luna y disfruta del vídeo. Bueno, antes de empezar, si no habéis visto las especificaciones de esta guitarra, lo voy a resumir para que os hagáis una idea. Es una guitarra estilo Stratocaster, color Serwell Cream, cuerpo de aliso, mástil de arce tostado, diapasón de arce tostado también. El mástil está atornillado al cuerpo, tiene una escala de 25 pulgadas y media, o sea, unos 648 milímetros de distancia de diapasón, un radio de 9 pulgadas y media, 22 trastes, medio en jumbo, inlays de abullón y cejuela de hueso. La electrónica tiene 3 pastillas, 2 simples y una humbucker, una bobina doble, tiene 2 potenciómetros, volumen y tono y un switch de 5 posiciones. El trémolo atornillado a 2 postes y todo lo que es el bloque es de acero inoxidable. Todo cromado y clavijas de bloqueo. Punto clave número 1, aspecto y sonido. Realmente la apariencia de esta guitarra es fabulosa. El color del cuerpo y del mástil es que es guapísimo. Bajo mi punto de vista, tanto el cuerpo y el mástil y lo que es el golpeador son muy bonitos. La guitarra pesa muy poco y se acomoda de manera perfecta a lo que es el cuerpo. Algo que valorar si no te quieres gastar un pastizal con otras marcas. Partiendo de que es una guitarra asequible, sin enchufar al ampli, suena muy bien. Ahora la hemos escuchado un poquito, pero así, a secas, suena muy bien. Enchufada, lo que veis, suena muy bien para lo que cuesta. Tiene un sonido brillante y con cuerpo. Vamos a escucharla un poco con el Kemper, como estoy tocando ahora, con el ampli pasado por línea en el OX y haré una toma aparte con el móvil. Voy a echar un trago de agua con hielo que hace mucho calor y así aprovecho para que si te gusta el vídeo le des el like, te animo a suscribirte que es gratuito, a mí me ayudas un montón para seguir haciendo este tipo de vídeos y te recuerdo que tienes muchos backing tracks en el canal para poder practicar con tu guitarra las veces que quieras. Así que, traguito y seguimos con el vídeo. Ya tengo la guitarra conectada al Kemper con un profile de un Friedman. Vamos a usar la pastilla del puente, el potenciómetro del volumen, lo vamos a tener sobre el 1 o el 2 ahí para empezar. A ver. Siguiente posición. ¿Ves que estoy tocando un poco bajo con los dedos para darle un poco más de dinámica? Y a pesar de su precio tiene buena dinámica. Pastilla del medio. Entre el medio y el mástil. Va cogiendo cuerpete, Y la pastilla del mástil.
ya tengo conectada la guitarra al Engel Powerball, del Powerball va a ir al Universal Audio, al OX, que es un atenuador que me lo va a pasar a la tarjeta de sonido que la tengo aquí. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con la pastilla del puente en un nivel de pote del volumen al 2 y a darle. Subimos al 5. A tope. Posición de pastilla del puente y el medio. Usa esta de aquí. Se nota un poco que ha bajado el cuerpo. Bajamos un poco el volumen del tono. Habré puesto en el 6-7. Pastilla del medio. Para terminar y verificar que la mejor pastilla de esta guitarra es la del mástil, vamos a darle caña. Voy a poner el potenciómetro del volumen al 5, ¿vale? Recuerdo que el pote del tono lo tengo al 8. Al final del vídeo, pirata, vamos a ver la guitarra sonando desde el móvil. Ha sido una toma de 22 minutos con el móvil. He cortado un montón de cosas, más que nada porque si no se hacía muy larga. Y aún así es larguilla, pero yo creo que va a merecer la pena escuchar la guitarra en dos amplificadores reales también, como el Engel, pero directamente a la pantalla para que el sonido del móvil lo recoja como en crudo. Así que seguimos con el vídeo. Punto número 2. Cosas negativas y cosas positivas. Las positivas ya las he ido diciendo durante el vídeo, pero quiero comentar algo positivo que no lo dije en el vídeo anterior, que la palanca del trémolo va muy bien, va suave, suave.
También le ayudo un poco al bending porque es hacia arriba, porque... va muy bien. Cosas negativas, algunos acabados no son del todo profesionales. En la cejuela se ve un poco de pegamento alrededor. Incluso en el primer surco de la cejuela, donde se acomoda la primera cuerda, había pegamento porque se me salía la cuerda cuando empezaba a tocar y dije, ostras, si hay pegamento. Un alfiler, lo quité, pulí un poquitín, muy fino y va mejor. Y luego también otra cosa negativa, lo que es la selleta, la primera selleta no estaba del todo pulida. Se me rompieron 3 cuerdas hasta que me di cuenta. Bueno, recuerdo que estoy hablando de esta guitarra en concreto, de ninguna más de Sire, ¿vale? Luego diré mi experiencia, cositas. La electrónica, para mi gusto, a pesar de que suena muy bien, hablo de los potes son todo o nada. Del volumen, aunque tenga un pelín de dinámica, apenas se nota. El switch hace un poco de ruido y se nota que es de baja calidad. Alguna vez hay que tocarlo un poco para que haga buena conexión. Pero bueno, sin más. Punto número 3. Su futuro. De aquí a unos meses esta guitarra se va a ir al luthier a un amigo mío ahí en Barcelona, que va a hacer un ajuste fino. Las cuerdas del mismo calibre que voy usando, que son unas 01046 D'Addario XT. Cambiaremos la electrónica entera, salvo las pastillas. También estoy pensando, barajando la opción de quitar la pastilla del puente, ya que la del mástil y la del medio me gusta bastante, sobre todo la del mástil, que es una barbaridad. Pero eso ya se verá. Os iré dando noticias de este tema. Recuerdo que en la descripción te voy a poner las redes sociales de Custom Jurado, que es el que se va a ocupar de esta guitarrita. Con el ajuste que le voy a pegar a la guitarra, se va a poner a nivel de Fender estándar y de Fender que estén con valores de 700, 800, 900 euros, costando 485 euros. Porque digo que la guitarra no está nada mal, es muy asequible y se puede tocar. Es comodísima y en el caso que a mí me ocupa, tengo que cambiar cositas. Y bueno, ya se verá si se queda en casa, si se va. La sorteamos. Hola pirata, pues me he subido aquí a la terraza de mi casa, donde tengo el local de ensayo con el grupo de rock and roll que tenemos, que hacemos muchas versiones, tocamos canciones propias. Bueno, pues aquí alumbrando la cámara tenemos el amplificador de José, el guitarrista que tenemos en el grupo. Yo voy con la pantalla de este Pibi, que la cambié, es una Jensen 12, pero manejado por el amplificador de Termion, el Cero, un amplificador hecho en Albacete y va muy bien. Como soporte de pedales es increíble. Bueno, pues tengo aquí un switch para cambiar de amplificadores, lo vamos a ir probando. Bueno, de primeras vamos a escuchar lo que es la guitarra al aire, sin amplificar y sin nada. Sé que estoy grabando desde el móvil, el sonido va a ser lo que es, pero también esa era la intención para grabar con amplificadores así desde el móvil para probar cómo sonaba también. Pero primero vamos a ir al aire, así, sin amplificador, que suena bastante bien. Bueno, pues vamos a empezar con el Cero de Termion, ¿vale? Ese es de aquí, está sonando de ese altavoz. También, a ver, voy a resaltar que el ampli de Termion no tiene distorsión, lo tengo manejado por un preamplificador, que es el TAE de Dani Gómez. Lo tengo un poco como al 5 de distorsión, el máster lo tendré al 8 por ahí. La verdad que es una imitación del AC30 muy chulo, ¿vale? ¿Habéis visto que el switch ha hecho un poco de ruido?
pastilla del medio suena guay, por eso me gusta y no la quiero quitar. Vamos a la pastilla de graves. La verdad que estoy en el 10 y sí que tiene dinámica, por lo menos lo que escucho yo. Tocando suavecito. O sea, la guitarra, el pote, no está mal lo que decía yo, pero no termina de... Porque si yo lo bajo al 1 sí que es verdad que se nota que ha cambiado la dinámica. Pero el tirón se nota a partir de... En el 5 ya está. Si quisiera hacer duro. A tope. Tiene como 3 niveles. Si el pote está abajo del todo. Este se nota bastante que ya en el 3 ha cambiado mucho el sonido. Estoy casi al 2 de la guitarra. Estamos en la pastilla de El Puente, que es la que menos me gusta. Se nota como si fuera el sonido un poco seco. Tiene cuerpo, pero es un poco seco. Distorsiona guay, pero... Yo creo que termina por faltar un poco de carácter. A la pastilla del Puente, porque las demás es que suenan increíbles. Las del mástil solamente para hacer así. Suena ya increíble. Bueno, vamos a ir con el Mesa Boogie. Es un Mesa Boogie Single Rectifier Red Overb que suena, la verdad que suena bestial. ¿El limpio? Le va a subir un poco. Esto es el limpio en la pastilla del Puente. La verdad que suena bestial con este amplificador. Vamos a ir a la pastilla del medio. Se ve que es un poco más finito el sonido. Con la pastilla de abajo en limpio también.
este sonido así en limpio con este amplificador, acabo de notar que creo que sería un buen soporte también para pedales. A ver, que tengo aquí el pedal de cambiar el Mesa Boogie. Vamos a darle un poco de chichita, ¿vale? Con gain, a ver cómo la tiene José. Bueno, la ganancia la tendrá al 3. Al 3 o al 4, creo. Tengo el potenciómetro de la guitarra a tope, al 10. Le voy a poner al 5 a ver cómo responde, que va a sonar bien. Es como el segundo nivel del potenciómetro. Vamos a probar la pasilla del medio. Bueno, para hacer otras cositas viene muy bien. Y la de arriba. Bajamos el pote a 5. Bueno, y creo
que como aquí hace bastante calor, alguna cuerda se ha ido desafinando. Pero bueno, yo creo que mereció la pena subir aquí arriba, pasar un poco de calor, estar un poco con vosotros aquí enseñando este sonido de esta guitarra, porque como había dicho, la voy a enviar a luthier para que me le haga un ajuste elegante. Y nada, desde aquí arriba me voy a despedir porque ayer me afeité, es cuando terminé el vídeo y me di cuenta que no me había despedido de vosotros. Tampoco había dado mi experiencia con la guitarra. La verdad que ha sido de altibajos, pero desde que solucioné el tema de la cejuela, el tema de la selleta esta, ha ido bastante bien, decente, me gusta la guitarra. Se acomoda bien al cuerpo, no voy a hacer peloteo de marcas ni historias. Simplemente voy a dar mi opinión personal. Es una guitarra barata, asequible. Ahora está en unos 485 euros, lo he visto por alguna página de aquí de España. Creo que está bastante bien. La verdad que lo que decía, la selleta, esta cosita de aquí que lo tienen rebajado el perfil del diapasón, dicen que es un adelanto, pero bueno, yo no lo veo ni adelanto ni atraso tampoco. Sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado con esta cuerda porque como estés haciendo el bestia, pues puede salirse un poco. Pero es, por lo general, una guitarra que hasta incluso si tienes un montón de guitarras caras, esta te la puedes echar y yo creo que te puede gustar. Luego sacaría el detalle de los potenciómetros, el switch y esta pastilla. Por lo demás, es que el cuerpo es alucinante, se acomoda bien, pesa poco, es comodísimo, corre bien el mástil, suena guay porque es que suena muy bien. Y nada, pirata, te animo a que te suscribas al canal, es gratuito, a mí me ayudas un montonazo y no estoy haciendo teatro. Simplemente quiero mostraros todas mis guitarras, mis pedales, mis cositas, seguir subiendo backing tracks, que me encanta expresar todas las ideas que tengo en esta cabecita. Y nada, te dejo aquí el vídeo de la Sire S7, la primera parte. Aquí abajo también te voy a dejar una lista de reproducción para que practiques las veces que quieras, que necesites y que te guste. Y nada que añadir, así que nos vemos en el próximo vídeo, pirata.